¿Alguna vez escucharon hablar de Frank Suárez? Su historia hasta el día de hoy, hasta el día de la fecha, está llena de teorías y dudas. Millones de personas creen que a él hablaba en contra de las farmacéuticas. Y creo que con este video van a entender mejor por qué estas teorías podrían ser reales. Era la mañana del 25 de febrero del año 2021 en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, en el barrio de Atorrey, dentro del condominio llamado Parque de Loyola. Y ahí ocurrió un hecho que rápidamente se convirtió en noticia en todo el país. Cerca de las 8 de la mañana, residentes del edificio reportaron que había una persona tendida en el suelo en el área del condominio. Poco después se confirmó que se trataba de un hombre que había caído desde el 9º piso del edificio. Y escuchen bien esto, recuerden que fue en el 9º piso porque vamos a estar hablando de esto un poco más adelante. Llamaron inmediatamente al sistema de emergencias y llegaron al lugar los policías y el personal médico. Cuando los paramédicos evaluaron a la persona que estaba en el suelo, confirmaron que ya no tenía signos vitales y poco después las autoridades identificaron al hombre. Era Frank Suárez, un conocido empresario de 71 años, fundador de la empresa Natural Slim, dedicada a temas relacionados con nutrición y metabolismo. La noticia empezó a circular primero como un reporte policial breve. Los primeros informes indicaban que un hombre había caído del condominio Parque de Loyola. Desde el inicio, la policía indicó que la investigación preliminar apuntaba a una posible, aunque el caso debía seguir siendo evaluado. Con el paso de las horas, la información llegó a todo el mundo, porque Frank Suárez era una figura hispana muy conocida en el mundo de la salud y la nutrición. Sus libros habían sido publicados en varios países y sus videos sobre metabolismo acumulaban millones de visualizaciones en internet. Por eso, la noticia tuvo un impacto inmediato en redes sociales y en los medios. Con el paso de los días, el caso no solo quedó como una noticia policial, también empezó a generar preguntas, interpretaciones y teorías en internet. Pero antes de entrar a este tema, que lo vamos a hacer, es importante entender con claridad cómo comenzó todo y quién fue Frank Suárez. Antes de hablar de cómo murió, primero hay que hablar de quién era él. Porque esta no es solo la historia de un cuerpo encontrado en un condominio ni un titular más en las noticias. Es la historia de un hombre que de una forma u otra se metió en la vida diaria de millones de personas. Su nombre completo era Francisco Antonio Suárez Marroig, pero lo llamaban Frank. Nació en Puerto Rico el 29 de enero de 1950. Él había estudiado administración de empresas y trabajó varios años en una empresa familiar de distribución de juguetes. Tuvo 4 hijos con su primera pareja y durante su vida pasó por varios matrimonios y separaciones. Según los relatos que aparecen en sus propias biografías y en páginas relacionadas con su trabajo, su historia con el metabolismo empieza desde muy temprano. De niño, él tuvo obesidad. Durante su infancia y adolescencia, otros chicos se burlaban de él por su peso, algo que hoy llamaríamos directamente bullying. Con los años, ese problema dejó de ser algo solo estético y empezó a convertirse en un problema de salud. Ya de adulto, él desarrolló hipertensión, colesterol alto, triglicéridos elevados y prediabetes. Frank no comenzó su historia como un experto en salud ni como una figura perfecta, sino como lo que hoy sería un paciente típico con obesidad y alto riesgo metabólico. En su biografía también se cuenta que durante años probó distintas dietas. Las dietas de moda, las clásicas de pocas calorías, las de poca grasa, pero el resultado era siempre el mismo. Él bajaba de peso y después lo recuperaba. Y algo con lo que muchos nos sentimos identificados, yo por lo menos siempre luché con mi peso y me pasaba lo mismo. Bajaba, subía y nunca era constante.
Después de repetir ese ciclo muchas veces, llegó a una conclusión personal. Algo debía estar mal con su metabolismo. A partir de ahí empezó a investigar por su cuenta. Él quería entender por qué algunas personas parecían comer de todo sin engordar, mientras que otras subían de peso con mucha facilidad. Y esa curiosidad lo llevó a meterse de lleno en libros y estudios sobre metabolismo, obesidad, hormonas, tiroides y alimentación. Con el tiempo, Frank afirmó haber identificado ciertos factores que, según él, podían acelerar el metabolismo o hacerlo más lento. Decidió entonces probar esas ideas primero en su propio cuerpo. Para eso cambió su alimentación, modificó su estilo de vida y ajustó varios hábitos diarios. Según su propia versión, el resultado fue grande. Aseguró haber perdido más de 50 libras de sobrepeso, mejoró su salud y dejó los medicamentos que estaba tomando. Tomemos en cuenta que él no había estudiado medicina ni nutrición. Sus conocimientos eran por su investigación y pruebas en su propio cuerpo. Pasó de ser un paciente con problemas metabólicos a ser una persona saludable gracias a un cambio profundo en su estilo de vida basado en el metabolismo. Ese cambio empezó a llamar la atención de la gente que lo conocía. Personas que lo habían visto obeso durante años empezaron a preguntarle qué había hecho para bajar tanto de peso. Él comenzó a explicarles lo que había aprendido, y cuando algunos aplicaban esos consejos, también empezaban a ver resultados. Ahí aparece otro momento clave en su historia. En 1998, él decide convertir esa experiencia en algo más grande y funda el primer centro llamado Natural Slim. La idea era ayudar a otras personas a enfrentar problemas como obesidad, hipotiroidismo o diabetes usando el método que él había desarrollado. Con el tiempo, ese primer centro terminó creciendo hasta convertirse en una red de programas en varios países, todos con la misma promesa: ayudar a las personas a entender y mejorar su metabolismo. En el año 2006, después de afirmar que ya había ayudado a más de 10.000 personas con su sistema, Frank publicó el libro que terminaría cambiando su carrera: El poder del metabolismo. El libro se convirtió rápidamente en un bestseller y ese éxito lo transformó en un nombre conocido dentro del mundo de los libros de salud en español. Años después publicó otro libro importante: Diabetes sin problemas. El control de la diabetes con la ayuda del poder del metabolismo. Y según la descripción oficial, el libro era el resultado de más de 5 años de investigación. El objetivo era ayudar a personas con diabetes y también a sus familias a entender mejor la enfermedad y mejorar su control. En este libro él decía que mejorar el metabolismo y cambiar el estilo de vida podría ayudar a muchos pacientes a controlar mejor la enfermedad. Tuvo reconocimientos de instituciones culturales y académicas. Incluso en México, el Congreso del Estado de Coahuila le entregó un reconocimiento por su trabajo en la lucha contra la obesidad y el sobrepeso. ¿Cómo pasó de ser uno de los divulgadores de salud más conocidos del mundo hispano a aparecer sin vida en el patio de un edificio? Ahora entramos a una parte clave de esta historia, porque una cosa es la imagen que Frank mostraba de sí mismo en internet y otra era lo que empezó a contarse después sobre cómo estaba realmente en sus últimos meses de vida. Durante más de una década, el centro de todo fue su canal de YouTube, Metabolismo TV. Ahí Frank dejó de ser solo un nombre en la portada de un libro y pasó a ser alguien que millones de personas veían todos los días en su celular, en la computadora o en la televisión. Las cifras muestran el tamaño de ese fenómeno. Según estadísticas externas actualizadas a enero de 2026, el canal tiene alrededor de 10.8 millones de suscriptores, más de 1.550 millones de visualizaciones acumuladas y más de 3.300 videos publicados a lo largo de unos 13 años. Todo esto deja algo claro. No estamos hablando de un canal pequeño ni de un creador más de internet. Metabolismo TV se convirtió en uno de los canales dedicados a la salud más grandes en el mundo hispano.
Y YouTube era solo una parte. Frank también estaba presente en Facebook, en cursos digitales a través de Unimetab, en la membresía Metabolismo VIP y en toda la estructura online de Natural Slim, donde se ofrecían tests de metabolismo, asesorías y venta de libros. En casi todas esas plataformas se lo presentaba con etiquetas parecidas: autor, empresario, especialista en metabolismo e incluso en algunos textos como un orgullo de Puerto Rico por el impacto de su trabajo. Para su público, Frank no era simplemente alguien que vendía suplementos o programas de dieta. Era el tipo que decía haber encontrado la causa oculta de muchos problemas de salud, el que criticaba dietas de moda, el exceso de azúcar, el sedentarismo, la mala calidad del sueño y algunos medicamentos. Muchos lo veían como un amigo porque en sus videos él se sentaba y explicaba con detalles y de una manera tan clara lo que había que aprender para cambiar tu estilo de vida. Con todo esto, se entiende mejor por qué su muerte impactó tanto. No era solo un autor o un empresario, era la cara visible de un sistema completo. Libros que se vendían por millones, centros de Natural Slim en distintos países, miles de testimonios de personas que decían haber mejorado su salud y millones de personas viendo sus videos cada semana. Incluso después de que Frank muriera en el año 2021, el canal Metabolismo TV siguió publicando videos. La explicación oficial era que Frank había grabado muchísimo material por adelantado y su equipo se quedó con un archivo enorme de contenido que podía seguir editando y subiendo. Para alguien que descubre el canal por primera vez, muchas veces ni siquiera queda claro que el hombre que aparece explicando todo ya no está vivo. Los videos siguen apareciendo en el feed como cualquier otro contenido reciente. Ese detalle parece menor, pero se vuelve importante cuando empezamos a hablar del misterio de su muerte. Hay otro detalle que hace que esta historia fuera más extraña, porque hay dos imágenes que empiezan a cruzarse. Por un lado, la imagen pública que Frank mostraba en sus videos. Alguien equilibrado, que decía tener su sistema nervioso bajo control, que dormía bien y que sabía manejar el estrés. Pero por otro lado, después de su muerte, aparecieron declaraciones y reportes de prensa que cuentan una historia bastante diferente sobre sus últimos meses de vida. Según él, el insomnio, la ansiedad y el estrés eran señales de que el sistema nervioso estaba demasiado excitado. Incluso usaba su propia experiencia como ejemplo de alguien que había aprendido a equilibrar ese sistema y gracias a eso vivía con mejor sueño y más calma. Al mismo tiempo, era muy crítico con ciertos medicamentos. En varios videos advertía sobre los riesgos de pastillas para dormir y antidepresivos, diciendo que podían generar dependencia o aumentar ciertos riesgos para la salud. Su mensaje era bastante claro. La solución, según él, estaba en regular el metabolismo, mejorar la alimentación, dormir mejor, manejar el estrés y evitar depender de medicamentos siempre que fuera posible. Con el tiempo, todo eso fue construyendo una imagen muy concreta frente a su audiencia. La imagen de alguien que vivía lo que enseñaba, alguien que dormía bien, tenía el estrés bajo control y no necesitaba recurrir a psicofármacos. Pero después de su muerte empezó a aparecer otra cara de la historia. En reportes de la prensa sobre la investigación oficial se menciona lo que declaró su esposa ante la policía. En esto se menciona que Frank llevaba aproximadamente un año con problemas de sueño, que había usado medicamentos recetados para dormir y para la depresión, y había dejado ese tratamiento unos meses antes de morir. Según su esposa, se negaba a ver psicólogos o psiquiatras. Además, en las 2 semanas previas a su muerte, sus conocidos lo notaron como una persona mucho más callada, retraída y con muy pocas ganas de hablar. Eso significa que los últimos meses de su vida, según estos reportes, estuvieron marcados por insomnio persistente, medicación previa y un estado emocional deteriorado. Algunas notas también señalan que la pandemia había afectado mucho su estado emocional. Eso no significa que sepamos todo lo que estaba pasando en su vida privada, pero sí muestra algo importante. La imagen fuerte y segura que se veía frente a la cámara no coincidía del todo con lo que se contó después de sus últimos meses. Y esa diferencia entre el personaje público y el hombre real es una de las piezas que vuelve esta historia todavía más inquietante.
Volvamos a la mañana del 25 de febrero del año 2021 en el condominio Parque de Loyola. Según testigos, esa mañana Frank había salido a caminar con sus 2 perros, algo que hacía habitualmente. Luego volvió a su departamento para dejar a sus mascotas. Solo minutos después, su cuerpo había sido encontrado en el patio. De acuerdo con las notas de prensa publicadas ese día, cuando los agentes policiales llegaron al lugar, realizaron el procedimiento habitual. Delimitaron el área, recogieron evidencias físicas, entrevistaron a vecinos y tomaron declaraciones a familiares, incluida la esposa de Suárez. La policía informó que Frank había caído desde el 9º piso del edificio y cayó en una fuente de agua que estaba en un patio interno del edificio. Esa zona no contaba con cámaras de seguridad, por lo que no había videos del momento del hecho. Para ver si estuvo solo, si alguien estaba con él y lo empujó. Un detalle que fue descrito por la policía en entrevistas es que según cómo fue encontrado el cuerpo, se determinó que Frank cayó de pie en el interior de la fuente que estaba en el patio. Su cuerpo tenía heridas y fracturas en ambas piernas, por lo que sugirieron que la caída fue recta. Lo cual, les digo, que suena bastante raro porque casi no se ven caídas de este tipo en... ¿Puede ser posible? Claro que puede ser posible, pero sigue siendo extraño. La escena contaba con 2 testigos clave. El primero era una empleada de limpieza que se encontraba cerca del pasillo desde donde se produjo la caída. El segundo era un jardinero que estaba trabajando en el área donde el cuerpo impactó. Ambos testigos declararon a la policía que no vieron a ninguna otra persona en el lugar, ni antes ni después del incidente. Tampoco observaron a alguien corriendo o actuando de manera sospechosa. Desde el punto de vista de los investigadores, esto significaba que no había indicios visibles de que alguien más estuviera en la escena empujándolo o huyendo. Hasta hoy, ni las imágenes completas del levantamiento del cuerpo, ni el informe forense detallado se han hecho públicos en los medios. Lo que conocemos viene de resúmenes y citas que la prensa ha publicado a partir de lo que dijeron las autoridades y la familia. 2 días después, el 27 de febrero de 2021, el diario Primera Hora informó que la policía ya había cerrado la investigación. El caso fue certificado oficialmente como una... A pesar de que el caso se cerró relativamente rápido, con el tiempo comenzaron a surgir detalles que algunos periodistas, documentalistas y creadores de contenido consideraron extraños. Entre los puntos clave estaba el testimonio del jardinero, que dijo que vio a Frank caer, pero que no vio el momento exacto en que... Otro punto tiene que ver con la altura de donde cayó. Varias personas cercanas afirmaron que sabían que Suárez vivía en el 6º piso, mientras que la policía habló de una caída desde el 9º. Esto abrió preguntas sobre qué hacía exactamente en ese piso, alimentando especulaciones sobre si estaba en otro apartamento o si se había movido entre esos pisos por alguna razón. Algo que también a muchos les pareció extraño es que Frank no dejó ninguna nota de despedida, que suele ser algo común en casos de... Entre las investigaciones independientes se destaca la realizada por el detective privado llamado Fernando Fernández. Fernando abordó el caso en redes sociales y programas de televisión locales. Él afirmó haber investigado profundamente el caso y publicó fotografías del área de la escena, que presentó como fotos exclusivas del área de la escena del caso de Frank Suárez. También compartió entrevistas donde analiza el lugar desde el que habría caído, la posición del cuerpo, las posibles rutas de acceso o escape y la coherencia de los testimonios. En una entrevista titulada La verdad tras el caso de Frank Suárez, explicó que al principio, como muchas personas, también dudaba de la versión de la... Sin embargo, después de revisar el material disponible y escuchar con atención los testimonios, terminó inclinándose hacia la conclusión oficial. Según su análisis, no encontró evidencia sólida que apuntara a un homicidio, más allá de las dudas comprensibles que suele generar la muerte inesperada de una figura pública. A nivel oficial, el caso quedó cerrado como autor y hasta hoy en día no existe un documento público que haya reabierto la investigación ni una resolución judicial que lo reclasifique. Sin embargo, la muerte de Frank Suárez no quedó solo en el expediente policial.
Con el paso de los días empezaron a circular preguntas, interpretaciones y teorías que rápidamente se multiplicaron en redes sociales, documentales y hasta en podcasts. Cuando pasa algo así, una muerte extraña, de alguien famoso además, la pregunta que aparece es casi la misma. ¿Quién se beneficiaba con que Frank Suárez muriera? Y ahí la gente empieza a armar su propia lista de sospechosos. Yo te voy a contar cuáles son estos posibles sospechosos que aparecen, pero también qué hay realmente detrás de cada uno, basándome en lo que está oficialmente documentado. Lo primero que quiero dejar claro es esto. Oficialmente, para la policía de Puerto Rico, no hay sospechosos de homicidio. Ahora sí, vamos a esta supuesta lista de posibles sospechosos. El primer sospechoso colectivo que aparece en foros, videos y comentarios son las grandes farmacéuticas. Y la lógica es más o menos esta. Frank hablaba de usar menos medicación crónica y de mejorar el metabolismo con cambios de estilo de vida. Y eso, en teoría, chocaría con el negocio de vender pastillas de por vida. Si miramos sus contenidos, hay base para entender de dónde sale esa idea. En videos critica de manera intensa las estatinas, los medicamentos para el colesterol, y habla de efectos secundarios que según él no siempre se explican bien. Desde ese lugar, para mucha gente, Frank era el tipo que te enseñaba a depender menos de los medicamentos y a evitar algunas complicaciones costosas de la diabetes y la obesidad. Ahí es donde la teoría se vuelve más grande. Si uno le enseña a la gente cómo usar menos medicamentos, podría ser una amenaza para las farmacéuticas, porque el negocio de las farmacéuticas pierde gran parte de sus clientes porque sabemos que la mayoría de la población padece de una o varias enfermedades crónicas. Y creo que a esta altura es sabido que las farmacéuticas tienen mucho poder y mucho control. Si esta teoría fuera real, no me sorprendería. Hay casos muy populares como el de Stanley Meyer, que supuestamente inventó un auto que funcionaba sin gasolina, sino que funcionaba con agua, y que murió repentinamente en 1998. En esta historia, además, se dice que Stanley, antes de morir, gritó que lo habían envenenado. Y mucha gente cree que las empresas de refinería y farmacéuticas fueron responsables de su muerte. También hay otra historia como la de Brandy Vaughan, quien trabajó en una empresa llamada Merck & Co. y que luego de dejar su trabajo se convirtió en activista, contando las maldades, por decirlo de alguna manera, que las industrias de las vacunas realizan para generar más dinero. Ella fue encontrada en 2020 y antes de su muerte dijo que ella estaba bien y no tenía intenciones de... Aunque muchas de estas historias fueron investigadas y al parecer las causas de muerte fueron naturales, la sociedad sigue creyendo que fueron personas que habían sido calladas. Esto hace que la historia de Frank Suárez no fuera única y además hace que tuviera sentido con lo que la gente cree que pasó. Esta idea se disparó todavía más cuando el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos salió a decir en una entrevista que para él Frank no se había tirado, sino que lo mataron, y dijo que él creía que las farmacéuticas podrían estar detrás de su muerte. En algunos videos en su canal, Frank incluso llegó a decir que personas que buscaban las curas de enfermedades a través de formas alternativas, sin medicaciones, solían después aparecer muertas en extrañas circunstancias, lo que hizo que esta teoría creciera aún más. Muchas de estas personas que están trabajando en curar el cáncer de forma alternativa, pues corren peligro y a veces mueren de forma misteriosa. O sea, como que amanecen muertos o se caen donde nadie se cae y cosas así, ¿no? Entonces, sí, Frank criticaba el abuso de ciertos medicamentos y promovía reducir la dependencia de fármacos en diabetes y obesidad. Y sí, hay gente que dice que lo silenciaron las farmacéuticas, pero pruebas concretas que conecten a una farmacéutica con la escena del 9º piso, realmente no hay. El segundo grupo del que habló la gente fueron las empresas de comida, sobre todo cereales de desayuno, productos cargados de azúcar y ultraprocesados.
Frank tenía varios videos donde se iba directo contra esos productos. En episodios mostraba cajas de cereales, jugos y barras y decía que eran casi puro almidón convertido en azúcar, que disparaba la insulina y engordaba. Se reía del marketing de desayunos saludables y decía cosas como: eso es muy saludable para el estado financiero de los que lo venden. Es normal que, escuchando eso, a muchos les quede la sensación de que se estaba metiendo con un negocio enorme. Cereales, gaseosas, comidas rápidas, farmacéuticas, todo lo que mueve toneladas de dinero cada día. Y entonces aparece la frase típica de redes: a este hombre lo mataron porque decía la verdad sobre la comida y el azúcar. Y vamos a lo mismo. Es verdad que criticaba esas industrias y sus productos, que llamaban negocio a cosas que se venden como saludables, pero no hay ninguna investigación oficial ni indicio concreto que conecte a una empresa de cereales, de gaseosas o de ultraprocesados con su caída en el condominio. De igual manera, aquí no venimos a confirmar que estas teorías fueran reales, pero no me parece sorprendente que no se investigara a esas empresas, porque como dije, tienen mucho poder y contactos. Si creen que las empresas más grandes del mundo no manipulan nuestro entorno, incluso nuestras leyes, estamos pecando de inocentes. Otro grupo de sospechosos fue la propia familia y la gente cercana. En muchos casos de true crime, el primer lugar donde se mira es la familia y las personas más cercanas. En el caso de Frank, esa pregunta también apareció. ¿Y si fue alguien de su entorno? Pero si escuchamos a sus hijos, la línea es otra. En entrevistas ellos dicen que su padre estaba deprimido, que la investigación oficial se cerró como... La policía tampoco ha apuntado nunca a la pareja, a los hijos ni a socios como sospechosos. No hay ni un solo cargo de homicidio en ese círculo. Podemos especular mucho, creer en diversas teorías, pero la verdad es que este caso es complejo. Nadie sabe realmente qué pasó ese día. Sin carta de despedida, sin saber los detalles de la investigación, sin tener los documentos oficiales de la policía, hace que la duda sea mucho mayor. Ahora nos falta hablar de una de las hipótesis que circuló mucho en este caso, sobre una posible conexión con la cienciología, una institución con la que el nombre de Frank Suárez había sido relacionada en distintas ocasiones. Para ponerlos en contexto, la cienciología es una especie de mezcla rara entre religión, autoayuda y negocio. Ellos dicen que no son una secta, pero mucha gente cree que sí lo son. Ellos dicen que ayudan a la gente a limpiar traumas y problemas emocionales con sesiones internas que llaman auditaciones, usando una máquina llamada e-meter y muchos cursos que la gente va pagando a medida que sube de nivel. Son muy desconfiados de la psiquiatría y de los medicamentos para la salud mental. En lugar de recomendar psicólogos o psiquiatras, suelen insistir en resolver todo dentro de su propio sistema. Desde afuera se sabe relativamente poco porque es un grupo cerrado, muy celoso de su imagen, y la mayoría de la gente lo conoce por noticias de famosos como Tom Cruise y otros actores de Hollywood que son parte de esa iglesia, o por testimonios de exmiembros que la describen como una organización que se mete mucho en la vida personal y familiar. Cuando uno investiga la vida de Frank Suárez, hay un tema que aparece una y otra vez, un tema incómodo del que durante años casi no se hablaba públicamente: la cienciología. La conexión no surge solo de especulaciones en internet. Quien más ha hablado del tema es su propio hijo mayor, Francisco Suárez. En entrevistas y en su libro El Medio Puente, Frank Suárez y la lucha detrás de su éxito, Francisco cuenta que la cienciología no fue un detalle menor en la vida de su papá, sino algo que marcó profundamente la dinámica de la familia. Según su relato, ese entorno terminó transformándolo y generando distancia dentro de la familia. Describe años en los que sentía que la iglesia tenía más peso en las decisiones de Frank que su propio círculo cercano. En una entrevista, el hijo mayor incluso llegó a decir que la cienciología destruyó a su familia. Uno de los puntos que Francisco menciona mucho tiene que ver con la salud mental.
En sus entrevistas explica que la cienciología históricamente ha tenido una postura crítica frente a la psiquiatría y a muchos tratamientos psicológicos tradicionales. Según su interpretación, ese contexto pudo haber influido en que su padre no buscara ayuda profesional adecuada durante los periodos de depresión que atravesaba. Francisco describe a un Frank diferente al que millones de personas veían en Metabolismo TV, un hombre muy exigente consigo mismo, perfeccionista, que intentaba mantener una imagen de control frente al público, pero que se sentía cada vez más solo. Y aquí es donde algunos canales de YouTube comenzaron a hablar del tema, y pueden encontrar varios videos con títulos como "La cienciología mandó a silenciar a Frank Suárez", "¿Fue Frank Suárez víctima de la cienciología?". En esos contenidos, algunos creadores plantean la idea de que la organización o personas relacionadas con ella podrían haber tenido algún tipo de responsabilidad en su muerte. Estas teorías suelen partir de la idea de que la cienciología es una organización poderosa y muy protectora de su imagen pública. Por eso algunos decían que Frank habría sabido demasiado, habría querido distanciarse o entrado en conflicto con ese entorno. Pero esto no presenta pruebas nuevas ni documentos oficiales que respalden esta información. Y la investigación de la policía de Puerto Rico nunca mencionó a la cienciología como factor en el caso. Incluso el propio Francisco, que es probablemente la voz más crítica sobre este tema, no afirma que alguien de la cienciología hubiera causado la muerte de su padre. Su planteamiento es más complejo y también más triste por lo que dijo, lo que influyó, que fue el ambiente, las creencias, el aislamiento, la presión por mantener una imagen de control y la dificultad para buscar ayuda profesional en salud mental. Sin entrar en teorías ni exageraciones, hay algo que sí parece claro. Lo que sí podemos afirmar es que la cienciología fue una pieza importante en la vida de Frank Suárez. Y según el testimonio de su propio hijo, influyó en su forma de ver la mente, la salud y las relaciones personales. Cuando uno mira todo lo que rodea la muerte de Frank Suárez, es fácil perderse en teorías, en documentos, en errores de la investigación y cosas raras del expediente. Pero antes de apagar la cámara, hay algo que no quiero que se nos olvide. Detrás de todo eso hubo una vida que se terminó de golpe, una familia que se quedó sin un ser querido y millones de personas que de un día para otro se enteraron que la persona que ellos seguían y les hablaba de salud ya no estaba. Frank no fue perfecto y creo que está bien decirlo. Tenía su carácter, sus ideas fuertes, decisiones discutibles y una parte oscura que su propio hijo se animó a mostrar. Pero también fue alguien que se pasó años intentando entender por qué el cuerpo de mucha gente no funcionaba bien, por qué la obesidad se llevaba vidas y por qué la diabetes destrozaba familias. Y con todo lo bueno y lo criticable de su método, lo cierto es que dejó conocimientos que hoy siguen ayudando a personas que quizás nunca lo conocieron en vida, pero encontraron un video suyo en YouTube y se sintieron menos perdidas. Y también quiero decir algo importante. Si las autoridades quieren que se deje de especular, de crear teorías, publiquen los documentos oficiales. Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Hay una ley que obliga a las autoridades a publicar documentos oficiales, la cual se llama The Freedom of Information Act. ¿Por qué tienen tanto miedo de lanzar estos archivos si realmente no hay nada raro detrás? Yo no digo que existiera nada raro, pero háganlo, ya que no hay nada que temer. Y mientras no lo hagan, yo no voy a criticar ni juzgar a quienes creen que él fue asesinado. Porque no es la primera vez que algo así pasa con otras personas que lucharon en contra de la perversión de las farmacéuticas. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.